Adolfo de la Huerta fue un político y contador mexicano que ocupó el cargo de gobernador de Sonora y más tarde ejerció provisionalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 1930. Fue diputado local y senador de Sonora, cónsul de México en New York y ministro de Hacienda durante su breve gobierno. Se enfocó en la reorganización del gobierno y convocó a las elecciones generales para renovar el poder judicial y legislativo. Su gobierno fue caracterizado como de tradición. Álvaro Obregón logró ganar las siguientes elecciones presidenciales y permaneció en el poder de 1920 a 1924. Durante su administración intentó mantener la estabilidad en el gobierno y previno que los caudillos obtuvieran autoridad política, ideando un método de recompensas que atrajo a varios caudillos que le fueron fieles a su gobierno. En el ámbito educativo, durante su administración se creó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, quedando enfrente de ella José Vasconcelos como primer secretario. En el referente al ámbito agrario, Obregón publicó el decreto de la tierra libre, el cual consentía que cualquier ciudadano podía obtener tierras baldías con la condición de habilitarlas y hacerlas producir. Para ello debías pagar el trámite del título de propiedad y avisar a las autoridades. En el sector obrero, Obregón creó la Confederación Regional Obrera Mexicana, con la intención de mantener controlado el sector, concediendo puestos públicos importantes en diferentes partes de México y representantes obreros. Plutarco Elías Calles. Una vez que termina el periodo presidencial de Obregón, lo sucede en el poder Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Hombre considerado como progresista, se autodefinió obrerista, buscando tener el apoyo del proletariado. En cuanto al sector económico, se creó la Comisión Nacional Bancaria, implementó la construcción de carreteras y caminos e impulsó el crecimiento de las vías férreas. Durante esta administración se originó el movimiento bélico entre la Iglesia Católica y el Estado denominado Rebelión Cristera, caracterizado por el uso de las armas en contra del gobierno. Este periodo fue la creación del primer partido político oficial, el Partido Nacional Revolucionario, que nace con el objetivo de encautizar a todos aquellos que quisieran participar en las elecciones presidenciales, hecho que lo forjó el sobrenombre Jefe Máximo de la Revolución. Ya Máximo al finalizar el cuatrienio de Calles y en un intento por volver a ser presidente, Obregón impulsó reformas a la Constitución para permitir su reelección. En junio de 1928 ganó las elecciones, pero fue asesinado casi de inmediato. El 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, por José León Toral, un católico que le creía responsable del conflicto con la Iglesia, Calles declaró que así terminaba el caudillismo y comenzaba la era de las instituciones. A la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles continuó ejerciendo el poder en el periodo conocido como el Maximato, el cual tiene una duración de 6 años, de 1928 a 1934. El Maximato es llamado al periodo histórico de México en el cual Plutarco Elías Calles, el llamado jefe máximo de la Revolución, dominó la vida política de México al grado de manejar enteramente los gobiernos que le sucedieron al fin de su periodo presidencial al asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Inicia el Maximato con la imposición de Emilio Portes Gil para asumir la presidencia con Obregón. Ganó en reelección el Maximato. Terminará hacia 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expulsa de México y de la vida política a Plutarco Elías Calles. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez fueron los 3 presidentes que ejercieron sus periodos de gobierno bajo la sombra de Plutarco Elías Calles. En mayor o menor medida, Calles imponía la línea política que el gobierno en turno debía llevar y resolvía los conflictos políticos internos y aún por encima de la figura presidencial. Flores Durán, matrícula 2140250. Emilio Portes Gil, 1928 a 1930. Concedió la autonomía a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el 10 de julio de 1929. Este hecho fue resultado del movimiento estudiantil relacionado con el vasconcelismo, contra las políticas educativas del PNR y de Calles. Manifestó su descontento por medio de huelgas, a fin de calmar aquellos disturbios. El gobierno concedió la autonomía a la universidad, aunque no absoluta, ya que seguiría dependiendo económicamente del Estado.
Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1932. Durante su administración se creó la Ley Federal del Trabajo y se decretó la incorporación del país a la Sociedad de Naciones. Presentó su renuncia el 2 de septiembre de 1932. En 1932 renuncia a la presidencia de la República del ingeniero Pascual Ortiz Rubio. El Congreso de la Unión, por unanimidad, lo designó presidente sustituto, cargo que ocupó desde el 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Durante su presidencia fundó Nacional Financiera de Petróleos Mexicanos, el Banco Hipotecario y de Obras Públicas. Creó la Ley de Beneficencia Privada y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, además de que inauguró el Palacio de Bellas Artes y amplió el periodo de presidencial de 4 a 6 años de gestión. Posteriormente, ocupó la gubernatura de su estado natal, Sonora. Al concluir su mandato, se retiró a la vida privada.